Queremos darle la bienvenida a todos y todas desde el Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El día de hoy, en el marco de esta cuarta conferencia de la Red de Centros Claxo Venezuela, que se titula Crisis por y pospandemia, las transformaciones en nuestras sociedades y las desigualdades preexistentes, abordaremos en esta mesa el tema de los procesos de movilidad humana en Venezuela, sus causas y cómo se ha venido comportando este proceso en el marco de esta pandemia causada por el COVID-19. Durante los últimos años, la población venezolana, en un contexto de enormes privaciones económicas atribuidas a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, ha optado por emprender desplazamientos migratorios hacia países de la región que no necesariamente disponían de economías suficientemente grandes y dinámicas como para absorber la mano de obra migrante. La consecuencia fue que la mayor parte de esta población emigrada desde Venezuela pasó a una economía informal y a vivir en condiciones de mucha precariedad. En el marco de la aparición del COVID-19 en la región, se supuso la adopción de medidas de control sanitario que obstaculizaron la forma apreciable de la actividad económica, lo cual tuvo efectos extremadamente duros para estas personas que estaban en condición de movilidad humana. En esta mesa abordaremos el día de hoy los procesos de retorno de migrantes hacia Venezuela entre los meses fundamentalmente de marzo, julio del 2020, así como su impacto para la transmisión de los casos de COVID-19 en el territorio nacional. Asimismo, vamos a abordar el día de hoy la actuación de los gobiernos de los países de América del Sur en relación con las personas migrantes venezolanas durante este periodo referido y considerando que estas medidas sanitarias adoptadas en algunos de los casos, como también el rol que han jugado las agencias de las Naciones Unidas, van a reconfigurar todo este panorama de las migraciones. Por último, también daremos algunos datos en relación a los perfiles y las situaciones experimentadas por los migrantes retornados, como también presentaremos los resultados de una encuesta que se realizó a los retornados. El día de hoy nos acompaña en esta mesa el investigador Luis Navas, la investigadora Daimar Márquez, más adelante los presentaremos con detalles de cada uno, la investigadora Yelit Sayón y el coordinador de esta mesa, que es el profesor Cristóbal Cortés. Bueno, sin darle mayores largas a esto, empezaremos el día de hoy con la primera ponencia de Luis Navas. Luis Navas es sociólogo, es magíster universitario en investigación y sociología aplicada, es doctorando en ciencias sociales por la Universidad Central de Venezuela y su línea de investigación se centra en el análisis de la discapacidad y la tecnología, y desde hace unos años viene trabajando en los procesos de movilidad humana. Actualmente se desempeña como presidente de la organización social Red Ciega y es investigador también de la organización social SURES. El día de hoy nos va a presentar su ponencia sobre el impacto de las migraciones de retorno en la penetración del COVID-19 en Venezuela. Bienvenido, Luis Navas, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Para comenzar, yo quisiera decir que nosotros en Venezuela hemos experimentado en los años recientes, como ya lo decía Lucrecia, un proceso caracterizado por las migraciones, que se pueden decir masivas, de personas que, según los cálculos más sensatos, estaría por el orden de los 2 millones y medio de personas, fundamentalmente desde el año 2017. Luego, nosotros, digamos, teníamos una dinámica de todos estos años de salidas de gente en busca de, fundamentalmente por razones económicas y muy relacionadas con las medidas coercitivas unilaterales. Recordemos que en el año 2017 se comenzaron a aplicar las medidas más fuertes. No empezaron ahí, pero fueron las medidas más fuertes. Y ya para el año 2019 era evidente para mucha gente que esos destinos migratorios, fundamentalmente los países
de la región andina no tienen economías para soportar esa migración. De manera que mucha gente optó por el camino del retorno. Y este retorno comenzó a finales, por lo menos a finales de 2019. Ese retorno ha estado permanente, ¿no? Idas y vueltas, pero digamos, de forma perceptible, en el 2019 comenzó un retorno apreciable. La pandemia no vino sino a acelerar ese retorno, que nosotros calificamos como un retorno masivo y un retorno que pudiera estar rondando el orden del 20% de la población que emigró hacia esos países y pudiera estar, estamos hablando de hasta 400.000 personas. Ahora bien, como retornan en la pandemia, eso tiene, digamos, una implicación adicional. Nosotros recordemos que habíamos estado relativamente protegidos de la pandemia precisamente por el propio bloqueo. Recordemos, por ejemplo, que el contacto aéreo, digamos, con Venezuela era muy escaso antes de la pandemia y eso, digamos, posibilitó que la recepción del COVID, digamos, la llegada del COVID fuese tardía y en pocas cantidades, ¿no? Pero también la aplicación de las medidas contra el COVID fueron rápidas y contundentes en un primer momento, de manera que nosotros en los primeros meses de la pandemia, marzo, abril, estábamos bastante, digamos, estaba bastante controlada la situación. Sin embargo, una vez que se aplican medidas de confinamiento en todos los países de la región, muchos venezolanos que estaban, por supuesto, viviendo de la economía informal, se ven obligados a retornar. Este retorno, por supuesto, es un poco desordenado. El gobierno debió instalar los PASI, los puestos de atención social integral, de manera de tratar de organizar un poco el ingreso y de cumplir con, digamos, equilibrar, ¿no? Digamos, el proceso entre la migración y el control sanitario. Esto, por supuesto, no era fácil, requería mucha capacidad logística en un contexto, digamos, muy adverso económicamente, pero finalmente se ha podido avanzar en ese sentido. ¿Qué pasa? Que la pandemia avanzó muy rápidamente en muchos países de la región. Recordemos Perú y Brasil, que son, digamos, los casos más graves de la región. Y lo que veníamos observando, nosotros monitoreamos todo ese proceso a lo largo de todos estos meses y era que si bien en un primer momento ingresó mucha gente, digamos, entre marzo y abril ingresaron unas 50.000 personas, fue mucha gente en muy poco tiempo, luego ese número empezó a decrecer. Sin embargo, el número de personas contagiadas que ingresaban se incrementaba constantemente. Nosotros en la actualidad podemos hablar de unas 130.000 personas que ingresaron solo por los caminos regulares y otras 70, 80.000 por los caminos irregulares. Y la relación, digamos, sigue estando, al principio, digamos, era muy fácil saber que la mayor parte de las personas contagiadas eran personas que provenían de los países de la región. Actualmente, por supuesto que la mayor parte de los contagiados son lo que se llama infección comunitaria o transmisión comunitaria, pero hay que tener en cuenta que la base, digamos, el inicio de todo esto está en esa migración masiva, quizás de los meses de mayo, junio, cuando la pandemia, digamos, las curvas se hicieron exponenciales en la región. Sin embargo, actualmente nosotros en Venezuela podemos exhibir unos datos relativamente bajos de COVID-19 y si la gente tiene dudas acerca de los datos, también es fácil constatar, por ejemplo, que no hay una crisis, digamos, hospitalaria, una crisis funeraria, una crisis que son cosas inocultables cuando se trata de una crisis por COVID similar, por ejemplo, a la que pasó en Guayaquil al principio de la pandemia. En todo caso, lo importante aquí es que no es muy común que esto ocurra. Por lo que hemos monitoreado en el mundo, pasó algo parecido en Singapur. Singapur tenía más o menos la pandemia controlada, pero precisamente por un tema de migración de
trabajadores migratorios que ellos tienen allá, bueno, se le incrementó mucho el contagio comunitario en un momento determinado. Algo así nos pasó aquí. Sin embargo, bueno, actualmente creo que los datos arrojan que, digamos, a pesar de todo y a pesar de lo cuesta arriba que resultó en un momento determinado controlar la pandemia, pareciera que no estamos en la peor situación de ninguna manera, o sea, con respecto a la pandemia. Tengamos en cuenta que ya hay varios países de la región que están llegando al 1.000.000 de casos, cuando en Venezuela simplemente estamos llegando a los 100.000 casos. De manera que, bueno, que al final nosotros nos preocupaba mucho durante todo este periodo que todo el esfuerzo de contención de la pandemia se perdiera por el tema de la migración de retorno y la situación precaria con la que vienen esos migrantes, digamos, desprovistos de cualquier tipo de ayuda, desprovistos de cualquier ayuda de parte de los gobiernos de la región, de los organismos multilaterales o de las ONG que funcionan en esos países. Digamos, eso era un foco, digamos, muy, muy peligroso de posible transmisión de la pandemia. Sin embargo, vemos que, a pesar de que, digamos, seguimos con la pandemia y seguimos en confinamiento y seguimos con las medidas, nuestros datos realmente son muy, digamos, son relativamente bajos. Hay muchos otros aspectos que se pueden analizar del tema de la pandemia y las migraciones de retorno, pero y en ese sentido, bueno, Daimar y Martes y Cristóbal Corniel le van a complementar algunas cosas. Así que bueno, muchas gracias por la participación en este foro. Muchas gracias, Luis, por tu ponencia. Muy interesante lo que cuentas y, como tú dices, también la intencionalidad de esta mesa es mostrar una visión integral de todo el fenómeno de la movilidad humana, las distintas aristas durante o en el marco de la pandemia, ¿no? Seguidamente le vamos a dar la palabra a Daimar Martes. Daimar es antropóloga, es editora, actualmente se encuentra trabajando como investigadora en la Organización Social Sures con la línea de investigación en torno a la movilidad humana en Venezuela. El título de su ponencia el día de hoy será La situación de la población migrante venezolana en países de América Latina en el marco del COVID-19. Bueno, bienvenida, Daimar. Puedes hacer uso de la palabra. Hola, muchas gracias por la participación en este evento. Bueno, como bien planteó Luis Navas, un poco de lo que va a mi ponencia es la exposición sobre la situación que actualmente o durante en el transcurso de la pandemia COVID-19 ha enfrentado la población migrante venezolana en los principales países de acogida en América Latina. Mi ponencia se titula Situación de la población migrante venezolana en países de América Latina en el marco del COVID-19. La crisis sanitaria generada por la pandemia de COVID-19 impuso un viraje en la tendencia migratoria de la población venezolana que se venía registrando desde al menos hace 2 años. Cifras oficiales estiman que cerca de 100.000 connacionales han retornado al país solo entre los meses de marzo y octubre de 2020. Este fenómeno responde a diversas causas, pero fundamentalmente a un cuadro económico adverso que enfrentan nuestros connacionales en el exterior. Vale decir que a inicios de la pandemia, durante los primeros meses del 2020, este proceso masivo de retorno fue invisibilizado por los grandes medios de comunicación. Nada más Venezuela estaba registrando, estaba dando parte de este fenómeno que se estaba originando, mientras que las grandes cadenas estaban omitiendo esta información, cuando durante los últimos años estos mismos medios de comunicación son quienes han visibilizado, incluso magnificado unas cifras de emigración de población venezolana. Los principales países de acogida de población venezolana en América Latina son Colombia, Ecuador, Perú y Chile, países donde también existe una actitud de hostilidad hacia el actual gobierno venezolano. A inicios de la pandemia, el gobierno de Colombia, dirigido por Iván Duque,
cerró unilateralmente sus pasos fronterizos con Venezuela, dejando en claro que no coordinaría esfuerzos para garantizar la atención de la población venezolana en ese país, ni de las personas que diariamente se desplazan entre ambos territorios, la denominada migración pendular, que se desplazan entre ambos territorios, el venezolano y el colombiano, para el desarrollo de actividades comerciales y la adquisición de alimentos y medicinas. El número de venezolanas y venezolanos en Colombia es el más alto en la región. Dicha población ha resultado gravemente perjudicada por las medidas de confinamiento y cuarentenas dictadas por el gobierno central, las cuales han conducido a una situación de extrema presión económica potencialmente riesgosa para su supervivencia. Asimismo, buena parte de esta comunidad carece de asistencia institucional, puesto que la administración de Duque ha delegado en la práctica en las autoridades departamentales y municipales la acción del gobierno central en materia de atención de migración venezolana. Así lo confirman los hechos y las declaraciones oficiales de alcaldes y gobernadores territoriales durante la pandemia. Los recursos para la instalación de albergues, pago de hospedajes, realización de exámenes médicos y el traslado de venezolanos a la frontera colombo-venezolana ha corrido por cuenta de estas autoridades, en coordinación con empresas privadas. Vale agregar que la población migrante venezolana ha quedado por fuera de los decretos presentados por el gobierno de Duque para hacer frente a la pandemia, y además ha encontrado serias restricciones para regresar a su país, tal como lo advirtió el director de Derechos Humanos del Distrito de Bogotá, Andrés Hidárraga, durante los primeros días del mes de julio. En esa oportunidad, el funcionario señaló que no existió un esfuerzo serio por parte del gobierno de Duque para atender a los venezolanos, ni tampoco voluntad para coordinar con el gobierno de Nicolás Maduro su retorno. Precisó así: los migrantes que son caminantes no quieren albergues, quieren llegar a Venezuela, y se preguntó, si se facilitó la entrada de los venezolanos, ahora ¿por qué no se facilita cuando se quieren ir? Similar situación se presenta en Ecuador, donde las autoridades gubernamentales se han mantenido en absoluto silencio en materia de atención social de migrantes venezolanos. Sin embargo, se han expresado su negativa a permitir y garantizar un retorno seguro de los venezolanos a su país. El canciller ecuatoriano José Valencia informó durante los primeros días de mayo que Ecuador no brindaría apoyo a los migrantes venezolanos deseosos de regresar a Venezuela, debido a las restricciones a la movilidad implementadas para el control de la pandemia. Ante esto, los venezolanos emprendieron el regreso a Venezuela por sus propios medios, utilizando pasos ilegales para poder sortear los estrictos controles que hay entre Ecuador y Colombia, y para así poder llegar a la región fronteriza de Cúcuta, en el norte de Santander, y finalmente cruzar a territorio venezolano. El caso de Perú es análogo al ya descrito. Los lineamientos emanados por el gobierno de Martín Vizcarra no consideraron a los sectores más vulnerables, dentro de los que se encuentran los migrantes venezolanos, y quienes tampoco han sido incorporados a programas de asistencia gubernamental. Según información suministrada por los aliados del diputado Juan Guaidó en Perú, al menos 40 personas venezolanas han fallecido por COVID, y más de 50.000 se encuentran en situación de desalojo o peligro de desalojo. Además, carecen de atención médica y sanitaria por parte del Estado, así como de recursos económicos para la adquisición de alimentos. Enfrentan precariedad laboral, imposibilidad de pago de arriendo, situación de indigencia y restricciones para su retorno. Por último, la situación en Chile presenta similitudes. Un grupo de connacionales ha sido ubicado en recintos adaptados a refugios, mientras ambos gobiernos, Venezuela y Chile, coordinan esfuerzos para garantizar su retorno seguro. Sin embargo, se ha advertido que dichas instalaciones no presentan las condiciones para la atención de esta población, compuesta en su mayoría por adultos mayores, mujeres embarazadas y niños pequeños. A este cuadro se suma la discriminación social que enfrentan y las restricciones para acceder a trabajos formales, debido a su estatus irregular que durante este año organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han señalado en varios informes. Vale la pena destacar un episodio que tuvo lugar durante el mes de junio. El gobierno de Sebastián Piñera anunció la implementación de un plan humanitario de regreso ordenado, así se denominó, para que poblaciones migrantes establecidas en Chile pudiesen retornar a sus países de origen. No obstante, la condición para poder optar a dicho programa sería la firma de una declaración jurada en la que estas personas renunciarían a la residencia en el país y a toda solicitud de refugio, y en la que asumirían el compromiso de volver a Chile por un periodo de 9 años. Como era previsible, dicha política fue duramente criticada por diversos sectores,
por lo que el programa, el 12 de junio, fue suspendido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por otro lado, los pasos fronterizos entre Chile, Perú, Ecuador y Colombia están cerrados, razón por la que los migrantes venezolanos se han visto obligados a tomar caminos ilegales para regresar, a veces pagando a mafias que operan en las distintas fronteras. Autoridades fronterizas han informado de Colombia y Ecuador, han informado que durante el mes de junio aumentó el delito de tráfico de migrantes entre ambos países, consolidándose bandas encargadas de receptar y movilizar ilegalmente a migrantes, quienes además, muchos de ellos han sido engañados e incluso han sido víctimas del hurto y de la violencia. En este contexto, el comportamiento de agencias del sistema de las Naciones Unidas, tanto como el Alto Comisionado de la ONU, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones, contradice sus principios fundadores. Durante el transcurso de la pandemia, ambas agencias se han orientado a la desestimulación del retorno de la población migrante venezolana a Venezuela, alegando que en el país no existen las condiciones para su atención. Asimismo, en diversas comunicaciones han instado a la denominada comunidad internacional a destinar nuevos recursos milmillonarios a programas humanitarios y gobiernos de países receptores que supuestamente proporcionan asistencia alimentaria y sanitaria a las y los migrantes. Resulta paradójico que aún se insista en este financiamiento cuando la pandemia ha demostrado que estos gobiernos no destinan dichos fondos a la atención integral de esta población. Así lo confirman los testimonios de los retornantes y de quienes aún no pueden regresar al país debido a razones ajenas a su voluntad, así como también agencias internacionales. El mismo ACNUR reconoció el pasado 22 de junio, ACNUR Colombia, que el 60% de la población venezolana en ese país carece de recursos económicos para subsistir, advirtiendo que muchos refugiados y migrantes han perdido sus trabajos, no tienen ingresos y están sin medios de vida. Es preciso recordar que solo durante el año 2020 Ecuador ha recibido al menos 6 millones de dólares en calidad de donación por parte del Banco Mundial, mientras que Colombia ha recibido desde 2017 unos 950 millones de dólares por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, el Banco Mundial y Japón. Sin embargo, el cuadro actual que enfrentan nuestros connacionales en estos países nos hace cuestionarnos sobre el verdadero destino de estos fondos y sobre el tratamiento político y mediático que se ha impreso sobre este tema. Desde SUBRE reiteramos la necesidad de abordar con seriedad y equilibrio el estudio de este tema tan sensible a fin de avanzar en investigaciones que den cuenta de las características y de los rasgos de este fenómeno social que es tan reciente para Venezuela, en vista de que Venezuela históricamente ha sido un país receptor de migrantes y no de emigrantes. Y en esta medida, en que sea un tema tomado en serio y no utilizado políticamente, se podrá avanzar en generar propuestas, tanto desde el ámbito académico como desde el activismo en favor de los derechos humanos, en torno a la actual situación que enfrentan miles y miles de connacionales en América Latina. Bueno, muchas gracias por escucharme y cedo pues el derecho de palabra a Lucrecia. Muchas gracias, Aymar. Creo que resulta fundamental en el marco de tu investigación los datos que nos presenta, y en el marco de eso también resulta necesario repensar y seguir analizando el trabajo que han tenido estas agencias de las Naciones Unidas que tú comentas, como también de las organizaciones internacionales, de las organizaciones también no gubernamentales en torno a los migrantes, ¿no? Y es fundamental el trabajo que hay que analizar de cómo ha sido la relación de los gobiernos de los países receptores de migrantes en lo que tiene que ver con la cantidad de recursos económicos que se han solicitado para para gestionar los procesos de movilidad humana, sobre todo en el marco de la movilidad humana de Venezuela. Es decir, la cantidad de dinero que se ha solicitado para hacer frente, es necesario profundizar qué se ha hecho con ese dinero. Muchas gracias, Aymar. Seguidamente daremos la palabra a Yelitza Young. Yelitza es psicóloga, es doctora en ciencias pedagógicas, es postdoctora en desarrollo estratégico de la nación. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela y está adscrita al Centro de Salud Colectiva y Derecho a la Vida. El título de la ponencia del día de hoy de Yelitza son las reflexiones sobre el impacto social
del Plan Vuelta a la Patria en las connacionales migrantes y su inclusión para un nuevo comienzo en tiempos de COVID-19. Una mirada educativa en torno a este fenómeno. Bueno, Yelitza, bienvenida, te damos la palabra. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Yelitza, por favor, si pudieras activar tu micrófono, por favor. Ajá, encantada de participar. Ajá, encantada de participar y de poder intercambiar información que va a complementar lo que han dicho mis compañeros, tanto Luis como Daimar. Me encantaría en este momento compartir pantalla para... Muy bien. ¿Aló? Ok. Te escuchamos, para nosotros es Te escuchamos perfecto ahorita. Muy bien. Entonces, fíjense, en el tema que nosotros vamos a desarrollar, que tiene que ver con el impacto social del Plan Vuelta a la Patria en los connacionales migrantes y su inclusión para un nuevo comienzo, desde la perspectiva de la guerra no convencional, las medidas coercitivas unilaterales y el COVID, es fundamental que nosotros podamos entonces, para tener ese contexto de que en la República Bolivariana de Venezuela, en nuestra Constitución, nosotros tenemos definido un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Esa definición permite a nosotros entender que el Estado está al servicio del pueblo y que el ser humano es el centro de su atención. Asimismo, para viabilizar todo ese concepto de Estado social de derecho y de justicia, desde el año 2003 nosotros tenemos las misiones y se ha ido construyendo además el sistema de misiones y de grandes misiones. Para el año 2019 se logró establecer, en base a todo lo que ha sido la guerra no convencional y las presiones a través de las medidas coercitivas unilaterales, lo que se ha denominado el Plan de Atención a las Víctimas de la Guerra Económica y el Bloqueo. Existe también un conjunto de organizaciones, producto de las políticas públicas, como el movimiento Somos Venezuela, que se ha encargado de, desde el territorio, organizar y articular todo lo que es la participación ciudadana. Y ahorita el movimiento Somos Venezuela, junto con la Cancillería, juegan un rol fundamental en relación al Vuelta a la Patria. Dentro de este contexto que nosotros hemos vivido y que de alguna manera los tres ya hemos ido perfilando, en la opinión pública han habido una serie de presiones y sobre todo de fake news y de informaciones contradictorias que ha logrado, por una parte, posicionar en una parte de la población una situación de resistencia a lo que significa la guerra económica, y donde hay claridad y dice, nosotros estamos aquí, nos mantenemos porque nuestra patria no se vende, nuestra patria se defiende. Sin embargo, tenemos otro porcentaje que es menor de lo que dicen los medios de comunicación social, que decidieron irse, porque en ellos hubo ese impacto psicológico. Decidieron irse del país por una gran desesperanza y además por aquello de que solo emigrando ellos podrían resolver sus problemas. Esa situación ha llevado que al llegar a los lugares que ellos escogieron, como muy bien lo dijeron mis compañeros, a nivel de Chile, de Ecuador, de Colombia sobre todo, y de Brasil, encontrado que no es lo mismo con las expectativas con las que ellos salieron y las que le vendieron a las que ya realmente ellos encontraron. Y ratificamos entonces situaciones de racismo, de maltrato, xenofobia, de un gran maltrato físico, psicológico y social, generando una gran violencia. Es por ello entonces que ellos empiezan a acudir al consulado
de cada uno de los países en que se encuentra, y todo esto se procesa a nivel de gobierno y surge entonces lo que se ha denominado el Plan Vuelta a la Patria desde el año 2018. Y el Plan Vuelta a la Patria es muy importante que nosotros lo veamos como una respuesta política, como una ruptura en el manejo simbólico sobre la crisis de que ellos hicieron ver que teníamos refugiados venezolanos, que eran personas desplazados, que era una gran diáspora, porque en el momento en que ellos deciden por regresar por su decisión propia, pues la mentira se cayó, se desnuda. ¿Quiénes migraron? Fíjense que nuestra migración es muy heterogénea, tanto hombres como mujeres, como personas que tenían empleo estable, como personas que trabajaban tanto para la empresa privada como para la empresa pública. Y en las diferentes encuestas que han realizado, sobre todo de compañías privadas, nunca terminan de precisar realmente cuáles son las verdaderas causas que llevan a nuestros connacionales a migrar. Pero nosotros sí sabemos que realmente hay un gran componente político dentro de esta situación de migración, producto de la guerra contra el pueblo, producto de la desesperanza en relación a toda la situación económica inducida y de que estando en el exterior pues iban a resolverse todos los problemas, sobre todo por aquello de que podían entonces enviar remesas a sus familiares. Esto lleva ese elemento de desestabilización, de querer entonces que la administración pública se quede sin sus funcionarios, servidores públicos, de que cada día exista un proceso de desorganización social hasta que se llegue a un estallido. Y al haber el estallido social, entonces poder entonces intervenir el imperio para darnos una respuesta humanitaria. Tanto es así que hay un gran componente político en toda la situación de migración, que así como nosotros hemos trabajado lo que implica el plan Vuelta a la Patria, curiosamente de parte de la oposición surge un plan denominado Vuelta a Casa, pero ellos lo contactan a las personas a través de que las personas se inscriban en una base de datos y ellos le hacen la promesa que a futuro, después que caiga el gobierno, ellos van a reconstruir al país, pero dato curioso que ellos van a traerse en primera instancia a los que son los talentos y lo van a hacer a través de ONG y de empresas privadas. Fíjense la connotación que esto tiene de gran discriminación y de dejar a las personas en la total indefensión, porque el que ellos no consideren talento, esas personas, ellos no les prometen el regreso. Total diferencia a lo que desde el Estado venezolano, concibiéndonos como un Estado social de derecho y de justicia, garantizamos. En relación a las causas del retorno, tenemos entonces expectativas no satisfechas, no lograron la inserción laboral o las condiciones laborales no eran lo que ellos realmente se planteaban, especialmente por la gran explotación, una gran carga emocional, discriminación. Las personas empezaron además a enfermarse y ahora con el periodo de la pandemia a nivel mundial, pues también entonces los que han vivido en esos estados, que ya todos conocemos en esos países, ha sido una situación bien conflictiva para nuestros connacionales, porque los que tenían medianamente empleo los perdieron, fueron al no tener con qué cancelar, han sido desalojados de sus viviendas por falta de pago y no acceso a los servicios de salud, porque sabemos que allá los servicios están privatizados y al no contar con dinero, pues no tienen con qué pagarlo, o sea que el Estado era realmente de falta de protección social. Es así que esto nos debe llevar a un conjunto de reflexiones. Cuando nuestros connacionales retornan, no es solamente el hecho que a través del plan Vuelta a la Patria estén con nosotros aquí, sino que entonces también el plan Vuelta a la Patria tiene que, en el plan de atención integral que se planifica,
Debemos entonces estar claros que debemos promover las capacidades y las potencialidades de cada uno de ellos para integrarse de nuevo a la vida familiar, comunitaria y laboral. Y este retorno que se propicia a través del Plan Vuelta a la Patria, nosotros garantizamos que es seguro, que es digno y que las personas van a llegar con un retorno totalmente gratuito. Otro elemento que es fundamental tener en este análisis, que la realidad que nosotros confrontamos como país en este momento está más agudizada en función del tiempo en los que ellos se fueron. Si ellos se fueron por presiones económicas y donde veían que realmente había una desproporción en cuanto a lo que son los precios y los salarios, en el momento en que se está retornando, la situación a causa del bloqueo está más aguda aún. Y esas son condiciones en que nosotros le estamos dando las bienvenidas a nuestros connacionales. Por otra parte, también debemos nosotros entender como población que la movilidad humana es un derecho y que debe ser realizada en dignidad. Por eso es que no pueden haber engaños, ni los que están allá pensar que para que su familia no se mortifique, le dicen que todo es maravilloso, pero después, cuando la situación se complica, entonces las grandes diferencias entre lo que ellos pensaban y para que entonces los que están tratando de hacer maleta no vuelvan entonces a tener la idea, porque las condiciones no son, las condiciones son otras. Por otra parte, en el momento de regresar, es importante en ese apoyo para el aspecto psicológico. Creemos fundamental este aspecto, porque en función de todo lo vivido, bien sea un niño, un joven, un adulto, e inclusive nuestros adultos mayores que también migraron, necesitan una atención psicológica. Por otra parte, ¿para qué? Porque se necesita reelaborar el proyecto de vida. Pero hacemos énfasis aquí que no va a ser un proyecto de vida nuevamente aislado de lo que implica el país y de lo que implica la patria. Tiene que ser un proyecto de vida donde veamos lo individual, pero veamos lo familiar y veamos el país. Por otra parte, también tenemos que estar pendientes de lo que significa ese bono demográfico, la juventud que en buena parte en este periodo tenemos y lo que significa como fuerza de trabajo. Pero para nosotros el trabajo es una actividad humana para la emancipación y no para la esclavitud. Por otra parte, nuestro sistema educativo y también a través de los diferentes medios de comunicación social, es importante trabajar todo lo que significa la soberanía, la independencia, el gentilización y lo que denominamos el amor a la patria. Y nuestro maestro Simón Rodríguez hace mucho énfasis en lo que es las virtudes sociales, la importancia de vernos los unos a los otros. Eso nos genera a nosotros compromiso, corresponsabilidad, lo que significa la conciencia social. Cada uno piensa en el otro para que el otro también piense en él. Y eso es muy importante en esta situación de migración, porque nosotros sabemos y a nivel de nuestras comunidades vemos constantemente ancianos que han quedado con la esperanza de que los hijos que se fueron en algún momento los van a venir a buscar o definitivamente más nunca lo van a ver. Por otra parte, es necesario que en los censos que se realicen, ver entonces cuántos ancianos están solos, cuántos están al cuidado de esos niños, la situación en los colegios. Luego tenemos dentro de la población que emigró, que hay niños, hay adolescentes que estaban en pleno proceso educativo. Necesitamos saber si se efectuó o no, tuvieron la oportunidad de cursar sus estudios, en el momento de regresar, volverlos a incluir en el sistema educativo. Sabemos que tenemos unas condiciones muy especiales en este momento con relación a la educación a distancia, pero los docentes tienen que tomar atención realmente de lo que han sido nuestros niños migrantes y también de los niños que sus padres están fuera o ya regresaron
y ellos estuvieron aquí con sus abuelos. Ahí hay unas fracturas que hay que trabajar, que hay que analizar y dar el apoyo correspondiente. Por otra parte, todo este tema, como bien lo dijo Daimar, da para muchas investigaciones, pero sugerimos como una investigación fundamental que hay que hacer. ¿Cómo se genera migración inducida para utilizarla con fines políticos? Porque eso es parte de la realidad que nosotros hemos vivido. Y para finalizar, podemos entonces decir que nuestros connacionales que retornan son sujetos que reconstruyen sus relatos de vida como un acto narrativo que debe generar la reflexión profunda de todos nosotros. Por tanto, esa misma reflexión debe llevarnos a acciones transformadoras. Todo lo aportado por ellas y ellos será una construcción compartida de conocimiento. Nos va a ayudar a esa aceptación del otro, para construir su subjetividad y al mismo tiempo con el medio y la comunidad lograr identidad, con búsquedas alternativas viables de hacer cambios y las transformaciones necesarias para el reencuentro con su familia, con la comunidad y con nuestra patria. Muchas gracias. Muchas gracias, Yelitza. Vamos a esperar que dejemos de compartir la pantalla. Bueno, seguidamente le vamos a dar la palabra al profesor Cristóbal Cornieles. Cristóbal es abogado, es graduado en la Universidad Católica Andrés Bello con maestría sobre Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona, en la Universidad de Valencia, Cristóbal, de Reino Unido, de España, y también tiene otros estudios de cuarto nivel en Derechos Humanos y Derecho Constitucional, como también en el Derecho a la Infancia y la Adolescencia. Por más de 25 años ha sido profesor de pregrado y posgrado en diversas universidades públicas y privadas de nuestro país. Ha sido investigador y es autor de 23 libros, 36 publicaciones académicas y 51 investigaciones. Ha sido consultor externo del PNUD, UNICEF, de ONU-SIDA, de la OPS, OMS, y actualmente se desempeña como coordinador y docente de la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Bolivariana de Venezuela. El título de la ponencia del día de hoy gira en torno al estudio sobre la caracterización de las migraciones en Venezuela y la población de retorno en los centros sanitarios de tránsito del Estado Bolivariano de Miranda. Bueno, bienvenido Cristóbal, ya puedes hacer uso de la palabra. Saludos a todas y a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Centro de Estudios Sociales y Culturales que hicieron posible nuestra participación como equipo, como docentes de la Universidad Bolivariana, como investigadores e investigadoras en este encuentro de Claxo. Desde hace aproximadamente 2 años, el Consejo Científico Tecnológico del Estado Miranda viene impulsando, acompañando y financiando una línea de investigación sobre el tema de la movilidad humana, sobre el tema de las migraciones en Venezuela. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ser beneficiarios de ese apoyo institucional y recientemente el último estudio que hemos realizado fue una encuesta que aplicamos en los centros de atención sanitaria del Estado Miranda que atienden a la población que está retornando desde los estados latinoamericanos de la región con ocasión de la pandemia de la COVID-19. Entre el 15 y el 31 de julio de este año aplicamos una pequeña encuesta a una muestra de 266 personas de un universo total de 1.248 individuos. Un poco lo que queremos hacer el día de hoy es presentarles los resultados iniciales de la sistematización, del procesamiento y del análisis de esta encuesta. Empecemos por señalar que nosotros estamos estudiando la población que está regresando a nuestro país. Es decir, no es la población que emigró, es la población que ha decidido retornar
durante este año a nuestro país. Digamos, en términos del perfil, de la caracterización general de las personas que están retornando, vamos a encontrar algunas cosas que ya han planteado quienes me han antecedido. En primer lugar, que hay la misma cantidad en términos porcentuales de hombres y mujeres que están retornando. La mayoría de ellos, digamos, el grueso de la población está en los jóvenes de 20 a 30 años, que representan un tercio de la población de retorno. A esto habría que añadirlos, el 21% de la población que está retornando son niños, niñas y adolescentes que tienen menos de 18 años de edad. Es decir, que la gran mayoría de las personas que están retornando en términos porcentuales son personas menores de 30 años de edad. Después hay que hacer una referencia al nivel de instrucción o académico que tienen estas personas. Fíjense que menos del 1% han logrado un título universitario. Apenas el 7% tiene un título, posee un título de educación técnica universitaria. Y prácticamente un tercio de las personas apenas culminaron primaria o no pudieron culminar primaria. Entonces estamos hablando de una población muy joven que además tiene un nivel de instrucción bastante bajo. Ahora, hay unos temas interesantes en cuanto a la descripción de las relaciones familiares. Fíjense, casi un 25% de las personas que migraron dicen haber migrado solos. De los que migraron con algunas personas, solamente el 20% indica que migró con su pareja, el 70% indica que migró con algún familiar distinto a su pareja. Ahora, lo interesante, lo complejo es que el 61% de las personas encuestadas indican que dejaron niños, niñas y adolescentes con menos de 18 años de edad, hijos e hijas en nuestro país. Es decir, que esa población es joven, tiene un nivel de instrucción baja, pero además el 60% de la población encuestada indica que dejaron a niños, niñas y adolescentes en nuestro país, a hijos e hijas que no han alcanzado la mayoría. Ese es un dato importante que ya lo venía comentando la profesora Yelitza, en el sentido de que la población de retorno ha dejado a familiares atrás, fundamentalmente ancianos y ancianas y niños, niñas y adolescentes, solos, sin la presencia de adultos, ¿no? Hay una cosa importante, y es que casi el 40% de las personas encuestadas indican que dejaron en el país de acogida familiares. Y el 4% indica que dejaron hijos e hijas que no han alcanzado la mayoría. Eso es que son niños, niñas y adolescentes. Es decir, en este proceso de movilidad humana, así como están dejando niños, niñas y adolescentes en nuestro país solos, con otros familiares, también están dejando niños, niñas y adolescentes en el país de destino de acogida migratoria. Eso permite prever que es probable que el proceso de movilidad siga fluyendo, no solamente en el sentido del retorno, sino también que vuelvan a emigrar. Ahora, hay un dato particularmente grave que pudimos identificar en la encuesta, y es que de la población total de personas que retornaron, el 6% indica que tuvieron hijos e hijas en el exterior. Y de ese 6% de personas que indican haber tenido hijos en el exterior, el 90% reconoce que no pudieron inscribirlos en el registro civil. Es decir, que se trata de niños, niñas y adolescentes que en este momento ingresaron al país sin ningún tipo de identificación. Es decir, no fueron inscritos en el registro civil oportunamente y carecen de cualquier documento que pueda comprobar su existencia o su filiación materna o paterna. Eso resulta una situación particularmente grave. Ahora, cuando indagamos un poco sobre el proceso de emigración, nos encontramos con que el 85% de las personas que retornaron, a quienes se le aplicó la encuesta, reconocen que emigraron sin haber utilizado el pasaporte. Es decir, que es probable que ese 85% haya emigrado de forma irregular y se encontrara en condiciones de migración irregular en el país de destino. Inclusive el 61% de los encuestados reconocen que se encontraban en una situación ilegal en el país de acogida.
Eso genera una situación de vulnerabilidad particularmente compleja para, digamos, el disfrute, el ejercicio de sus derechos y una vulnerabilidad importante frente al crimen organizado, ya se trata de personas, explotación sexual, económica o laboral. Es decir, que esa situación de la condición migratoria irregular de quienes están retornando supone un elemento particularmente grave para el disfrute, la protección de sus derechos fundamentales. Una cosa que quedó claramente reflejada en la encuesta que aplicamos a esta muestra, a estas personas, es que la gran mayoría emigró por razones económicas o por problemas de acceso a los servicios públicos o a las medicinas. Es decir, una serie de factores que están asociados directamente a las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra nuestro país, al bloqueo económico, financiero y comercial. Pero, digamos, eso también quedó reflejado en el proceso de retorno. El 65% de las personas encuestadas reconocen que están regresando por razones estrictamente económicas. Es decir, porque la situación económica derivada del COVID-19 en los países de la región los forzó a regresarse a Venezuela. Que eso está asociado, digamos, de manera muy estrecha con algo que ya planteaba Daimar en su estudio, y es que en la región los venezolanos y venezolanas han sido excluidos de las medidas de protección de los gobiernos de Colombia, de Ecuador, de Perú y de Chile en torno al COVID. Es decir, no solamente se generaba una situación económica de precariedad, sino que adicionalmente los gobiernos de la región optaron por distinguir, realizar un trato diferenciado entre sus propios nacionales y los extranjeros, incluyendo a los venezolanos y venezolanas. De hecho, llamó la atención que el 45% de las personas encuestadas señalan que no recibieron el mismo trato en cuanto a las medidas de salud adoptadas por los gobiernos de los países acogidas referidas a la prevención y a la atención frente al COVID-19. Es decir, el 45% de las personas encuestadas en el estado Miranda, de quienes retornaron, denuncian que los países de la región, los gobiernos de la región, los discriminaron frente al acceso al servicio de la salud. Hay dos temas que para nosotros nos resultan particularmente importantes y que lo indagamos en la encuesta. Uno de ellos, y digamos que es un tema complejo, grave, que ya lo venía identificando Daimar y Elitza en sus estudios, es que el 25% de las personas encuestadas señalan que han sido víctimas de discriminación y xenofobia en los países de acogida. Digamos, 1 de cada 4 personas reconoce que ha sido víctima inclusive de violencia verbal. Pero más allá de eso, el 5% de los encuestados denuncian haber sido víctimas de violencia física, es decir, de delitos contra su persona, contra su integridad, contra su seguridad, por razones de xenofobia y discriminación. Es decir, es una tasa altísima en términos de delitos de odio. Y es una situación que, paradójicamente, no es la que está causando el retorno. Fíjense que al momento de encuestar a las personas y a indagar sobre los motivos de retorno, solamente el 1,7% de los encuestados reconoce o indica que el motivo por el cual están retornando son los actos de hostilidad por razones de discriminación y xenofobia. Es decir, los venezolanos son víctimas, reconocen que son discriminados, que son víctimas de violencia física y verbal por motivos de xenofobia, de odio nacional, y sin embargo, no regresan por ese motivo, regresan fundamentalmente por motivos, digamos, de orden económico. El otro tema que indagamos fue, digamos, el apoyo recibido por los gobiernos de la región, por las agencias de Naciones Unidas y por las organizaciones no gubernamentales en su proceso de retorno a Venezuela. Sobre todo porque queríamos evaluar un poco, acercarnos a un diagnóstico acerca
de si el enorme financiamiento internacional de cientos de millones de dólares que han recibido gobiernos, agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales realmente está llegando, digamos, a las poblaciones de destino, las poblaciones objeto de esa acción. Lo cierto es que encontramos que solamente el 35% de los encuestados, de las personas que estaban retornando, que como dijimos, forman parte de una población especialmente vulnerable, digamos, jóvenes, niños, niñas y adolescentes, en situaciones de precariedad económica, con bajo nivel de instrucción, que en principio deberían ser, digamos, los sujetos de estas políticas de asistencia y de ayuda humanitaria. Lo cierto es que solamente un porcentaje pequeño reconoce haber tenido algún tipo de apoyo de los gobiernos de la región, particularmente del gobierno colombiano. Solamente el 6,5% de los encuestados indican haber recibido algún tipo de ayuda del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, de ACNUR, que es quien concentra la mayor parte de ese financiamiento internacional, y solamente el 28% de las personas reconocen que fueron, digamos, atendidas en alguna medida por organizaciones no gubernamentales. Digamos, un poco lo que eso permite, digamos, entrever es que existe una brecha muy grande entre el financiamiento internacional y la ayuda efectiva que le llegue a los venezolanos y venezolanas que están regresando a nuestro país. Ahora, para finalizar, quería concluir señalando que los procesos migratorios son flujos de idas y flujos de venidas, es decir, de emigración y de inmigración, y son procesos dinámicos y flexibles. En este momento existe un flujo migratorio hacia Venezuela que comenzó antes del COVID. De hecho, ya en enero y febrero de este año, las autoridades colombianas habían reconocido que existían entre 60 y 70 mil venezolanos que estaban regresando desde Colombia a Venezuela. Sin embargo, ese proceso de retorno es probable, y está ocurriendo en este momento, es probable que se conjugue con procesos de nuevas emigraciones. De hecho, la muestra, digamos, de personas encuestadas, casi el 25% manifestó que tenían intenciones de volver a emigrar en el futuro. Es decir, que 1 de cada 4 personas que están retornando para nuestro país tenía dentro de su horizonte de vida, dentro de su proyecto de vida, volver a emigrar. Y es muy importante que nosotros como venezolanos, como venezolanas, entendamos que la movilidad humana es así, es un proceso dinámico de idas, de venidas, y sobre todo, como planteaba la profesora Yelitza John, que eso forma parte de un derecho humano fundamental, que es el derecho a la libre movilidad sin fronteras. Quienes hemos participado en el proceso de transformaciones y cambio de nuestro país, siempre hemos abogado por la libertad de la circulación de las personas dentro de los espacios de integración regional. Bueno, muchísimas gracias y saludos a todos y a todas. Bueno, muchas gracias, Cristóbal. Muy interesante tu ponencia del día de hoy y la investigación que realizaron en torno al retorno de los connacionales y las características que rodearon ese retorno. Nos gustaría después que nos acercaras tu investigación para poder compartirlas con todos los participantes de esta importante conferencia. Bueno, le queríamos dar las gracias a todos nuestros investigadoras e investigadores por presentar sus investigaciones el día de hoy. Queríamos agradecer de manera particular al Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, por el desarrollo de esta importante conferencia de los centros asociados. Igualmente queremos agradecer al Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela, a su directora María Figueredo y a todo el equipo de trabajo que la acompaña. Y también queríamos saludar y agradecer al Consejo Científico y Tecnológico de la Gobernación de Miranda y en particular al ingeniero Leonel Parica, ya que desde ese espacio se ha apostado por el desarrollo de investigaciones, por la producción de conocimiento nacional en torno a este tema, que ha sido tan poco estudiado y analizado en nuestro país, o sobre todo desde una perspectiva imparcial y no politizada. Los datos que aportaron el día de hoy los investigadores
que se presentaron y son de fundamental importancia para aquellos y para aquellas que quieren empezar a investigar en torno a este tema, como también aportar datos para el fortalecimiento de la política pública en el tema de la movilidad humana desde una perspectiva de derechos humanos resulta fundamental a través de las ponencias que se presentaron el día de hoy. Bueno, con esto queremos dar por finalizado este evento, queremos agradecer, esperamos contarlos y encontrarlos nuevamente cuando esta pandemia termine, poder encontrarnos cara a cara, poder saludarnos y abrazarnos. Bueno, desde ya, muchas gracias y agradecidos a Clauso por este espacio.